La Confederación Peruano-Boliviana fue uno de los tantos intentos de reunificación que se presentaron en los primeros años tras la independencia de América Latina. Por aquellos años y producto de la guerra civil, Perú estaba dividido entre el norte y el sur. Esta división se llevó a cabo debido a la incapacidad del gobierno central de controlar todo el territorio nacional, teniéndose que dividir a sí mismo para lograr gobernar a todo el Perú. Desde la llegada de los españoles, los territorios de Perú y Bolivia estuvieron fuertemente relacionados entre sí a nivel cultural, político y económico, todo esto gracias a la red de circuitos comerciales que se habían articulado entre ambas regiones. Esta interrelación hizo que tanto los territorios peruanos como bolivianos sintieran simpatía y cercanía entre ellos, al punto de considerarse un solo pueblo. Esto llevó a cabo la formación de la confederación entre ambos países, no solo como voluntad popular, sino porque esta nueva nación ayudaría a proteger a ambos países de las amenazas tanto internas y externas. Sin embargo, y como la mayoría ya sabrá, esta confederación no duró mucho. En parte por los típicos problemas internos de los disidentes al nuevo gobierno, pero en gran parte por la intervención militar de sus países vecinos, principalmente Argentina, quienes temían que una confederación fuerte fuera en contra de sus intereses en la región. A pesar de la violenta disolución de la Confederación, tanto los gobiernos como la población en general de Perú y Bolivia quedaron en buenos términos, teniendo buenas relaciones la mayoría del tiempo. Este alto grado de confianza y deseo de colaborar hizo que ambos países formaran un bloque secreto, una alianza en la cual ambos estados se comprometían a defenderse mutuamente de las amenazas externas, principalmente de sus vecinos del sur, Chile y Argentina, países que tenían intereses expansionistas hacia el norte, chocando con los estados de Perú y Bolivia. El choque de intereses que se dieron entre ambos bloques trajo como resultado una serie de conflictos fronterizos, sobre todo en la zona de Antofagasta y el Tarapacá, debido a su riqueza en el salitre, recurso de alta demanda en aquella época. Aunque por un tiempo el conflicto se calmó debido a la negociación entre ambas partes, en 1879 se terminó desatando la famosa Guerra del Pacífico. Durante dicha guerra se activó la alianza secreta entre Perú y Bolivia, escalando el conflicto a nivel regional. Hacia el año 1880 las fuerzas terrestres de ambos países se unificaron para atacar al enemigo en común. El ayudarse en tiempos difíciles reavivó los deseos de la población de reunificar a ambos países que se consideraban hermanos. Por otro lado, ante la aparente superioridad de los ejércitos peruano-bolivianos junto a las victorias iniciales de estos últimos, el alto mando se daba cuenta de que ambos países podrían llegar a ser una potencia militar y económica si se mantenían unidos. Aunque este optimismo luego se vio afectado por la inesperada victoria chilena en la batalla de Tacna, esta derrota a la larga no hizo más que fortalecer los deseos de unión entre ambos países, al ver que, si Chile podía derrotarlos a los dos ejércitos juntos, por separado no tenían ninguna oportunidad. Es así que el 11 de junio de 1880 ambos gobiernos firmaron un acta que daba comienzo a los preparativos de una posible unión federal entre ambos estados. El objetivo de la unión era el de formar una federación entre los dos estados. Se diferenciaba de la primera confederación peruano-boliviana debido a que el nuevo estado propuesto era una federación. En una federación se da una mayor autonomía regional al mismo tiempo que ambos países constituyentes tenían igualdad de voto en la toma de decisiones, a la vez que cada parte tenía su propio congreso que se encargaba de sus asuntos internos, todo esto mientras los representaba en la unión. Por otro lado, una confederación ambos países se unían para formar un nuevo estado con un estado central que los representara a ambos en un congreso conjunto, compartiendo la misma administración y las mismas leyes para todo el territorio nacional, sin variaciones entre las regiones o estados. También se establecieron una serie de cambios que se llevaría a cabo en el hipotético caso que se realizara dicha unión. Como por ejemplo que todos los departamentos existentes de cada una de las dos repúblicas se convierten en estados federales con instituciones y leyes propias, así como cierto grado de autonomía.
Cada país tendría su propio Congreso que los representara en la Unión y definiera sus asuntos internos, Congreso que era elegido democráticamente por cada país constituyente. Esto quiere decir que el Congreso que representaba a Bolivia solo podía ser formado en base a los votos bolivianos, sin que Perú pudiera intervenir y viceversa, logrando así que, aunque ambas naciones formaran un solo país, fuesen hasta cierto grado independientes entre sí. Existiría un Senado compuesto por los representantes de cada estado para la toma de decisiones que afectara a ambos estados, cuestiones como el ejército, el comercio y la representación internacional de la Unión. Se formarían nuevos estados federales a partir de los viejos, fusionándose o dividiéndose entre sí. Por ejemplo, se tenía contemplado que la Amazonía de ambos países se fusionara en un solo gran estado selvático, como les decían ellos. Cosas como la bandera, el ejército y el cómo funcionaría la democracia en el estado propuesto es completamente desconocido, principalmente porque nunca se llegó a discutir dichos temas. Hubo muchos más cambios y propuestas en mente, pero no se llegaron a discutir en profundidad o se perdió todo registro de ellos. Aunque el acta fue ratificada por ambos estados y ciertos preparativos fueron hechos, la unión nunca terminó por concretarse. La razón de esto es que la guerra se puso en contra de los aliados, siendo que Chile logró ocupar más allá de los territorios en disputa, llegando incluso hasta la capital de Perú, Lima. Pero lo que rompió definitivamente la posibilidad de llevar a cabo la unión fue la retirada de Bolivia de la guerra, dejando de participar militarmente desde finales de 1880, firmando la paz en enero de 1881. Esta retirada prematura no sería olvidada por los peruanos en muchos años, quienes continuaron en guerra por Chile por 2 años más. Aunque posteriormente las relaciones entre Perú y Bolivia se restablecieron, nunca volvieron a ser las mismas, haciendo que los deseos de una nueva unión se disiparan definitivamente. La falta de confianza plena en Bolivia junto con el boom económico que Perú tendría años después de la guerra hizo que el interés de formar una unión desapareciera al verlo como algo innecesario, cambiando la política unionista por una de colaboración entre ambos países.